Buenos días, jóvenes. El día de hoy les voy a hablar del tema del parentesco. El parentesco son los vínculos jurídicos que existen entre los familiares. Son los vínculos jurídicos que se dan entre los miembros de una familia. El parentesco, por ejemplo, pues están los abuelos, a las abuelas, a los padres, los hijos, los nietos, los tíos, los primos, la esposa, la suegra, los cuñados, los adoptados, los adoptantes. Todos esos miembros de una familia es lo que se denomina parentesco. En una definición que yo tengo aquí de parentesco es que es un estado jurídico, es una situación permanente que se establece entre dos o más personas, ya sea por consanguinidad, por matrimonio o adopción. Y esto genera derechos y obligaciones, ¿sí? Entonces, tenemos que el parentesco es un estado jurídico, es una situación que te vincula, que te une a otro miembro de tu familia. Y hay diferentes fuentes que generan el parentesco. Ahorita los vamos a ir viendo. ¿Sí? Entonces tenemos que este vínculo se puede generar a través de, por ejemplo, dentro de las fuentes que tenemos del parentesco está la consanguinidad, la afinidad o matrimonio, y prácticamente serían esos dos. Aunque la doctrina señala un tercero, es decir, los libros del derecho te señalan una tercera fuente del parentesco, la ley únicamente te señala estas dos fuentes, que es el parentesco por consanguinidad y el parentesco por afinidad o matrimonio. El parentesco por consanguinidad, pues es una definición que yo tengo, es aquel vínculo jurídico que existe entre personas que descienden unas de otras o que proceden de un tronco común. Entonces, el parentesco por consanguinidad va a ser aquel que se da es el vínculo que te une con los abuelos, con la abuela, con los padres, con los tíos, con los primos, con los hermanos, con los hijos, con los nietos. Ese es el parentesco por consanguinidad. ¿Por qué? Porque todos descienden de un tronco común. Todos los que descienden del abuelo o de la abuela, pues son parientes consanguíneos. Con un tío, con un primo, con un sobrino, con un hermano, con un hijo, con los padres, es parentesco por consanguinidad. El Código Familiar del Estado de Sinaloa nos dice en el artículo 196 de los tipos de parentesco. Dice: la ley reconoce como parentesco los de consanguinidad y afinidad. Afinidad es el de matrimonio. Entonces, consanguinidad es el que estamos comentando ahorita, que es el que se da entre las personas que descienden de un tronco común. Todos los que descienden ese árbol genealógico que viene desde los abuelos, los bisabuelos, los tíos, todos somos parientes por consanguinidad. El artículo 199 nos dice que en el caso de la adopción se equipara al parentesco por consanguinidad, y dice: es aquel que existe entre el adoptado y el adoptante, los parientes de este y los descendientes de aquel, como si el adoptado fuera hijo consanguíneo. Entonces, yo ahorita les platicaba que la doctrina o los libros del derecho te señalan tres tipos de parentesco,
Y la ley te dice, no, solamente dos, consanguíneo y por afinidad. ¿Por qué? Porque los libros te señalan como la adopción, como otra manera de generar parentesco. Y la ley te dice que no, que la adopción está dentro del parentesco por consanguinidad, porque se equipara a los parientes o al parentesco por consanguinidad, porque le da el mismo tratamiento. La ley trata igual a un hijo adoptado que a un hijo biológico. Entonces, como que no quiere hacer una diferencia, la ley no quiere establecer una diferencia entre un hijo adoptado y un hijo biológico, y por eso dice no hay tres, hay solamente dos, porque el hijo, el adoptado, entra dentro de los parientes por consanguinidad, y lo cual me parece correcto, me parece muy bien. Entonces, repito, el artículo 199 nos habla de la adopción, que lo equipara o lo incluye dentro del parentesco por consanguinidad. En la doctrina lo pueden ver como otro tipo de parentesco, pero la ley lo señala dentro de este tipo de parentesco. Y dice que es aquel que existe, repito, entre el adoptado, el adoptante. Entonces, es el vínculo que existe entre el adoptado y quien lo adopta, ¿no? Y los adoptantes. Y todos los parientes del adoptante con el adoptado, ¿sí? Todos los parientes de los adoptantes automáticamente se hacen parientes por consanguinidad con el adoptado. Y los descendientes del adoptado se hacen parientes con los adoptantes, como si fuera un hijo consanguíneo. Pues es normal, ¿no? Si lo vas a considerar como un hijo biológico, todos automáticamente los adoptantes, los padres adoptantes, todos sus familiares automáticamente se hacen familiares del hijo adoptado, y los hijos del adoptado pues van a ser familiares también de los padres adoptantes y del resto de los familiares. ¿Por qué? Porque es como si fuera un hijo consanguíneo, así lo dice, como si el adoptado fuera un hijo consanguíneo. Entonces, hasta ahorita hemos visto qué es el parentesco, ¿sí? Ese vínculo que une a los parientes, a los familiares. Hemos visto que existe dos tipos de parentesco, que es el parentesco por consanguinidad, que aquí incluyen a los adoptados, a las personas adoptadas, y el parentesco por afinidad, que es el que nace del matrimonio. Muy bien, entonces el parentesco, ¿de qué manera se organiza? Se organiza en líneas y en grados. No sé si han escuchado, ¿no? Pues son parientes en línea recta o en línea colateral, en primer grado, en segundo grado, en tercer grado, en cuarto grado. Entonces, repito, el parentesco por consanguinidad se organiza en líneas, línea recta y línea transversal o colateral, y en grados, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto grados, ¿no? Entonces, la línea recta son aquellas que descienden del mismo tronco, que vienen de un tronco común. Línea recta es los ascendientes y los descendientes, o sea, los padres, los abuelos, los bisabuelos, y hacia abajo los hijos, los nietos, los bisnietos, todos esos es una línea recta. Entonces, esa es la línea recta. Y aquí dice el artículo 202, en los grados del parentesco. El artículo 202 del Código Familiar nos dice que en la filiación consanguínea cada generación forma un grado,
y la serie de grados constituye lo que se llama la línea del parentesco. La línea puede ser recta, línea recta o transversal o colateral. Entonces la línea recta, que es la que les estoy explicando del parentesco, se compone de la serie de grados existente entre personas que descienden de unas de otras, y la transversal o colateral de la serie de grados entre personas que, sin descender unas de otras, proceden de un progenitor. Lo explico. Entonces, línea recta está muy sencillo, son todos aquellos que vienen, descienden unas de otras. De manera ascendente, hacia arriba, pues están los padres, los abuelos, los bisabuelos. Hacia abajo, pues están los hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos. Entonces, esa es la línea recta, ¿sí? Es una línea recta. Y la línea transversal o colateral, pues son aquellos que no descienden, no son ascendientes y descendientes, no descienden unas de otras, pero sí descienden tienen un mismo progenitor. Por ejemplo, los hermanos, ellos no están en línea recta porque no son ni los hijos ni los padres, están a un lado. Entonces están en la línea colateral o en la línea transversal, los hermanos. Pero como tenemos un mismo progenitor, ¿sí? Descendemos del mismo tronco, el mismo tronco común, están los hermanos, están en la línea transversal.